52 minutos pasan de las 19 horas, estamos escuchando música y también estamos con información para ir cerrando con con el tema del Día de los Trabajadores. Vamos a ir a la fuente, sí, pase, profesor ahí, alumno que se van a sentar ahí, le mandamos un saludo, así que bueno, tenemos dos estudios, recuerden que tenemos dos estudios en la radio, tipo, tenemos el estudio de acá, que el principal y el otro estudio donde van, bueno, o cuando hay mucha gente y participan en diversos programas, por ejemplo, Rompecabezas Radio, por decir algo, o el Martín García, o el programa mío, si un día viene mucha gente, hay gente que va a estar de este lado, donde me están viendo, y hay gente que va a estar del otro lado. Después les muestro el otro estudio cuando la profe y el alumno se retiren. Bien, 19 horas con 53 minutos, y le voy a leer de la Wikipedia sobre un poco de historia del Día de los Trabajadores. El Día Internacional de los Trabajadores, o 1 de mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte fundamentalmente de los movimientos anarquistas y comunistas, entre otros. Desde su establecimiento en la mayoría de países, aunque la consideración del día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889. Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, que es celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo. En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre en un desfile realizado en Nueva York y organizado por la noble Orden de los Caballeros del Trabajo. El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del 1 de mayo a partir de 1894. Historia. Origen de la conmemoración. Los hechos que dieron lugar a esta celebración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. La reivindicación de la jornada laboral de 8 horas de trabajo. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En este contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas.
Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias, debía pagar una multa de $25. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la noble orden de los caballeros del trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo, inicialmente socialistas, aunque algunas fuentes señalan su origen anarquista. En su cuarto congreso realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación y recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en ese sentido en sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas, reduciendo el paro. En 1868 el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron las leyes con jornadas máximas de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a entre 14 y 18 horas. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. La prensa generalista de Estados Unidos, reaccionaria y alineándose con las tesis empresariales, calificaban el movimiento como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas y manifestó que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. Wow. El día 1 de mayo, la huelga. El 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola McCormick, que estaba en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad de su salario para la construcción de una iglesia. La producción se mantenía a base de esquiroles. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas y el día 3 se celebraba una concentración enfrente de sus puertas cuando estaba en la tribuna el anarquista August Spies. Sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre los SCAB, comenzando una pelea campal. Una compañía de policía sin aviso alguno procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos. El periodista Adolf Fischer, redactor del Arbeiter Zeitung, corrió a su periódico, donde redactó una proclama imprimiendo 25.000 hostavillas. La proclama decía: trabajadores, la guerra de clase ha comenzado. Ayer frente a la fábrica McCormick se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quiénes podrán dudar, ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria.
Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos los recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar a las armas. Ayer las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados. En tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Sacad vuestras lágrimas los que sufrís. Tened coraje, esclavos, levantaos. La proclama terminaba convocando un acto de protesta para el día siguiente, el 4, a las 4 de la tarde. En la plaza Haymarket se consiguió un permiso del alcalde Harrison para hacer un acto a las 19:30 en el parque Haymarket. Los hechos de allí son conocidos como la revuelta de Haymarket. La revuelta de Haymarket. Se concentraron en la plaza de Haymarket más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. Estos hechos represivos fueron apoyados por una campaña de prensa con citas como: ¿qué mejor es sospechoso que la plana mayor de los anarquistas a la horca, los brutos asesinos, rufianes, rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas? La prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema, responsabilizando a 8 anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado del juicio farsa. Los jurados fueron declarados culpables, 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca. El detalle de las condenas es el siguiente: prisión: Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua. Oscar Neve, estadounidense, 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajos forzados. Michel Spall, alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. A pena de muerte: Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista. Albert Parson, estadounidense, 39 años, periodista, esposo de la mexicana Lucy. González Parson, aunque se probó que no estuvo presente en el lugar, se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente. August Vincent Theodore Spie, alemán, 31 años, periodista, y Louis Link, alemán, 22 años, carpintero. Para no ser ejecutado, se suicidó en su propia celda. Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. José Martí, que en ese tiempo estaba trabajando como corresponsal en Chicago para el periódico argentino La Nación, lo narró así: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos,
por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les pone una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el del Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spie grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les baja las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Los sucesos de Chicago además costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales. No existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes europeos, italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países eslavos. Bueno, seguimos. Consecución de la jornada laboral de 8 horas. A finales de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. El éxito fue tal que la Federación de Gremios y Unión Organizada se expresó su júbilo con estas palabras: jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada de trabajo ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes cuando hasta ahora habían permanecido indiferentes a la agitación sindical. La consecución de la jornada de 8 horas marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero mundial. El propio Federico Engel, en el prefacio de la edición alemana 1890 de El Manifiesto Comunista, dice: pues hoy, en el momento en que escribo estas líneas, el proletariado de Europa y América pasa revista a sus fuerzas movilizadas por vez primera en un solo ejército, bajo una sola bandera y para un solo objetivo inmediato: la fijación legal de la jornada normal de 8 horas proclamadas la proclamación de la jornada normal de 8 horas proclamadas ya en 1866 por el Congreso de la Internacional celebrado en Ginebra y de nuevo en 1869 por el Congreso Obrero de París. El espectáculo de hoy demostrará a los capitalistas y a los terratenientes de todos los países que, en efecto, los proletarios de todos los países están unidos. O si Marx estuviese a mi lado para verlo con sus propios ojos. Vamos finalizando consolidación y extensión durante el siglo XX. Tras los sucesos en Estados Unidos, la Segunda Internacional dio un gran impulso a los intentos por convertir el 1 de mayo en un día festivo, siempre reivindicando simultáneamente la reducción a 8 horas de la jornada laboral. En 1904, la Internacional, reunida en Ámsterdam, pidió a todos los partidos, sindicatos y organizaciones socialdemócratas luchar enérgicamente en el 1 de mayo para lograr el establecimiento legal de la jornada de 8 horas y que se cumplieran las demandas del proletariado para conseguir la paz universal. Al mismo tiempo, el Congreso hizo obligatoria a las organizaciones proletarias de todos los países dejar de trabajar el 1 de mayo, siempre que fuera posible y sin prejuicios para los trabajadores. De esta forma, en todo el mundo, las organizaciones trataron de hacer del 1 de mayo un día festivo oficial en honor a la clase obrera, lo cual se logró paulatinamente en la mayoría de países.
En Europa, durante la segunda década del siglo, se fueron sucediendo algunos hitos. El 23 de abril de 1919, el Senado de Francia ratificó la jornada laboral de 8 horas e hizo que por primera vez el 1 de mayo de 1919 fuera un día no laborable. 2 meses antes, en España, la célebre huelga de la canadiense dirigida por los movimientos anarquistas en Barcelona había conseguido que se aprobara en todo el país el decreto de la jornada de 8 horas de trabajo, haciendo de España el primer país de Europa en promulgar esta reivindicación. Si bien años después, entre 1923 y 1930, el Día del Trabajo se celebró sin manifestaciones debido a la privación de este derecho durante la dictadura militar del general Primo de Rivera, aunque en 1931 a 1936, durante la República, se conmemoró en las principales ciudades españolas. Tras la Segunda Guerra Mundial y la adopción del socialismo como sistema político en numerosos países de Europa y Asia, y más tarde en África y América, dio un nuevo impulso al Día Internacional de los Trabajadores, al tiempo que en los países capitalistas de Europa la influencia de los partidos de izquierda crecía y con ellos las celebraciones en este día. Por tanto, el 1 de mayo se convirtió durante la segunda mitad del siglo XX en un día de grandes celebraciones oficiales, manifestaciones populares y desfiles militares en países como la Unión Soviética, donde se hicieron célebres los grandes desfiles frente al Kremlin de Moscú y el mausoleo de Lenin, la República Democrática de Alemania o China. En 1954, el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo festividad de San José Obrero en la plaza de San Pedro de Roma, en Italia, añadiendo un mensaje católico a este día y abriendo un nuevo concepto de obreros católicos, con reivindicaciones sociales y fe, siempre en oposición a los métodos e ideas de organizaciones comunistas y socialistas, principalmente organizadores de la celebración y hostiles en general a la región. En otros países capitalistas, sobre todo en Estados Unidos, se desalentaron tanto desde las empresas como desde el gobierno las celebraciones del 1 de mayo para evitar una mayor influencia de los partidos y sindicatos de izquierda en el país. En Portugal, por ejemplo, el Día Internacional de los Trabajadores se comenzó a celebrar libremente tras el triunfo de la Revolución de los Claveles el 25 de abril de 1974 y en España no se celebró, con el sentido original de la conmemoración, entre 1939 y 1977 durante la dictadura de Francisco Franco, que fue sustituido por la celebración de la festividad de San José Obrero después de su proclamación vaticana. Debido al clima de reivindicación por un lado y la división del mundo por otro, durante la segunda mitad del siglo XX, las celebraciones del Día Internacional de los Trabajadores derivaron en algunas ocasiones en numerosos enfrentamientos, disturbios y masacres que provocaron o fueron motivo de cambios políticos con relevancia nacional e internacional en algunos casos. Por ejemplo, en Turquía se produjo el 1 de mayo de 1977 la masacre de la plaza Taksim en Estambul, con un saldo de decenas de muertos. La masacre se produjo en medio de clima de enfrentamiento entre izquierda y derecha a lo largo de toda la década de 1970, que finalizó con el golpe de Estado el 12 de septiembre de 1989. Y vamos cerrando con la actualidad del siglo XXI. Vamos a cerrar con la actualidad del siglo XXI.
Acá, al inicio del siglo XXI se comenzó en muchos países por parte de los medios de comunicación a denominar al Día Internacional de los Trabajadores como Día del Trabajo en un intento de desligar la celebración ya muy arraigada de su origen conmemorativo y reivindicativo en otros países. En otros, en general, países de colonización británica han venido celebrando el denominado Labor Day, literalmente Día del Trabajo, en fechas diferentes al 1 de mayo. En Estados Unidos de América y Canadá, el Labor Day es el primer lunes de septiembre. En Nueva Zelanda, el cuarto lunes de octubre. En Australia, cada estado federal decide la fecha de celebración. El primer lunes de octubre es en el territorio de la capital australiana, Nueva Gales del Sur y Australia Meridional. El segundo lunes de marzo en Victoria y Tasmania. El primer lunes de marzo en Australia Occidental. Y el 1 de mayo en Queensland y el territorio del norte. Debido a que la festividad tiene un carácter oficial en muchos países, actualmente parte de la población continúa participando en las celebraciones y sus reivindicaciones, mientras que otra parte forma el día de descanso para actividades de ocio, etcétera, 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 etcétera. Y con esto cerramos el informe del Día de los Trabajadores. 20 horas 18 minutos. 20 horas 18 minutos. Vamos a seguir escuchando música. Vamos con La Rubia y la Morena de Los Fatales y otro tema más. Y volvemos con más Matías a la tarde. Vamos arriba.